Hola nuevamente. En esta tercera parte vamos a hablar sobre el tema de cortes. De una pieza mecánica en AutoCAD. En esta parte yo he colocado acá un ejemplo. Acá tengo una isometría de un sólido y acá tengo sus vistas, ¿correcto? Y a partir de ellas vamos a elaborar un corte. Pero antes de iniciar tenemos que primero definir y tener claro qué es un corte y para qué nos sirve. Un corte es una representación gráfica de una pieza mecánica o cualquier elemento en el cual se le quita una parte para poder observar en el interior la forma de algún o el material o algún detalle que no es percibido a simple vista. Es por eso que nosotros hacemos los cortes, ¿correcto? Un corte puede variar tanto en orientación como en tamaño. Ejemplo, nosotros en este caso tenemos acá, bueno, me he representado una pieza mecánica, en el cual yo le he graficado un plano por el cual pasa el corte, ¿correcto? Entonces, esta es solo una representación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo observo y yo tengo las vistas de esto, pero yo quiero saber qué hay por dentro de repente de este orificio. Entonces, para hacer eso, yo tengo que plantearme un plano que lo corte imaginariamente para poder representarlo. En este caso, este plano lo está cortando en su parte longitudinal, pero también el corte podría ir en este sentido más corto o en este sentido. Y también el corte o los cortes pueden ir en diferentes lugares, digamos así, no necesariamente al centro, también puede ir a un costado o también podría haber un corte que no sea total, sino sea, por ejemplo, seccionado, un cuarto de este sólido. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros tenemos o vamos a realizar un corte, no se representa en la isometría. La isometría es una vista respetando un ángulo. ¿Dónde se representan los cortes? En los planos o en las vistas. Por ejemplo, acá yo tengo las vistas de esta pieza. Tengo su vista frontal, su vista superior y su vista lateral derecha. ¿Correcto? Con sus medidas, ¿no? Sus medidas, sus tipos de líneas, sus capas y todo, ¿correcto? Entonces acá, como yo quiero realizar esta sección, yo la tengo que indicar en la parte que mayor me favorezca, que en este caso es la parte superior. Por ejemplo, yo acá tengo la vista superior de este sólido y acá yo represento a través de esta simbología, que son dos flechas de un grosor mayor al que tenemos en el dibujo, y con una nomenclatura que puede ser un texto donde me indique qué corte es, el corte AA, y hacia dónde está indicado la vista, hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte que tenemos debajo de la flecha, toda esta que estoy por acá señalando, se va a volar o va a desaparecer. Y solo nos quedaría esta parte de acá, la cual la observaríamos. Y tenemos que tener en cuenta que acá hay un orificio, acá hay otro orificio, y también acá hay un orificio, porque si nos damos cuenta acá hay un orificio. Entonces nosotros deberíamos empezar a representar. Siempre que nosotros queramos representar un corte, tenemos que ponerla en la cara que mayor nos convenga, que en este caso es la vista superior. Lo que les decía anteriormente, los cortes no necesariamente tienen que ser en este sentido, también pueden ser, por ejemplo, acá, digamos en este lado, indicando para acá, o también podrían ser acá. No tiene que ser necesariamente al centro, o también podría ser mirando hacia el otro lado. Por ejemplo, otro corte acá. Muy bien. Y claro, esto lo estoy poniendo solo como ejemplo porque tendría que ser con esta simbología. Si, por ejemplo, ahí surge la pregunta de cuántos cortes debería tener una pieza o un sólido, debe tener los cortes necesarios como para que sea entendido.
Si yo tengo una pieza de complejidad alta, necesitaré más cortes. Si yo tengo una pieza de complejidad básica como esta, con un corte suficiente, porque yo puedo entender con un corte cómo se está comportando o cómo es por dentro esta pieza. Entonces aclaramos que mientras más complejo la pieza o el elemento a diseñar, mayor cantidad de cortes va a necesitar, ¿correcto? Entonces, en este caso, por un tema de tiempo, vamos a elaborarlo rápidamente. Por ejemplo, si yo tengo esto y me dice que esta mirada acá, yo volaría toda esta mitad. ¿Cómo tendría que ser? Siempre respetar las dimensiones. Yo sé que este tiene 80, más me faltaría esa dimensión. ¿Cuánto sería? 30, porque tengo el rey acá. 30 y 30. Entonces sería 80 más 30, 110 más 30 más 140. Entonces sería 140. Y yo tengo hacia arriba 14. Y vuelvo a hacer esto, ¿correcto? Para tener la base. Luego cortaré lo que me es innecesario. Luego tengo que ver la parte de arriba. En este caso, como yo ya tengo la elevación y el corte es igual, no va a crecer, es evidente, simplemente traslado medidas. ...46... entonces yo sé que es 46, luego de alto es, de ancho es 40 y vuelvo a 46. Voy a bajarlo un poco para que se pueda apreciar porque se va a confundir con el otro. Ahí está. Esto es mi elemento básico de mi corte. Ahora yo tendría que respetar los agujeros. Y acá yo señalo dónde están los agujeros. Vamos a hacer esa parte y luego pasamos a otra cosa. Acá están los agujeros. Muy bien. Y acá también tengo un agujero. Entonces tendría que ver las dimensiones acá. Esta misma dimensión. Entonces es así como yo voy resolviendo respetando las distintos elementos o partes de la pieza. Al final yo tengo acá, por ejemplo, un trabajo ya, este corte ya elaborado de esta misma pieza, que lo he hecho con más tiempo. Acá lo tengo, por ejemplo, ahí está. Lo voy a subir un poco. Esta lo voy a mover y acá la voy a subir. Voy a alinearla. Ahí está. Este sería el corte que me indica acá, corte AA. Miren la nomenclatura y se repite, corte AA. Tengo los orificios acá, miren acá. ¿Por qué no tiene esta textura? Porque dense cuenta que acá no está cortando, el plano está pasando por el centro y acá hay un vacío, queda un vacío. Voy a anotar esta cara, no estoy cortando el sólido, por eso es que sucede esto. Muy bien, y acá, igual lo de acá, ¿no? El orificio de acá, o este hueco. Entonces yo voy representando una a una las partes. ¿Qué sucede con los cortes? Voy a eliminar esto. Que cuando yo tengo un corte o realizo un corte, yo tengo que representar la parte cortada con esta textura o con este achurado. ¿Cómo hago esto? Con este icono, que es Hatch. Hatch, ¿qué me hace? Me permite realizar una textura dentro de un polígono cerrado. Tiene que estar cerrado, porque si no está cerrado no se va a realizar. Ejemplo, vamos a hacer un cuadrado muy rapidito acá. Listo, yo tengo un cuadrado. Y acá le voy a poner esta misma textura. Me voy a Hatch y elijo la primera opción, la que dice Hatch, porque hay gradiente y hay Boundary. Elijo Hatch. Cuando elijo Hatch, la barra de menú también cambia. Y acá en estas opciones yo voy a elegir la opción que necesite, que en este caso va a ser el ANSI 31. ¿Por qué elijo el ANSI 31? Porque es la expresión gráfica normada y también porque está en ángulo de 45. Elijo esto y me
poso sobre el área que quiero colocar. Le doy clic, escapo y se quedó. Es así como yo realizo esta textura, ¿correcto? Muy bien. Volvamos con lo del tema del corte. Miren, yo estoy representando acá, represento este hueco, acá está, el otro hueco largo, acá está, y el otro hueco acá, ¿correcto? Y así voy representando. Las partes que están cortadas, como esta, acá están representadas con su respectivo hash. Y es así como yo voy elaborando los cortes de una pieza mecánica. Tengo que tener en cuenta las dimensiones, los orificios y los planos que están cortados, ¿correcto? Entonces, dicho esto, ha sido un resumen de cómo es un corte. Básicamente es tener las nociones y los criterios para hacerlos, y se utilizan las mismas herramientas de dibujo y edición, ¿correcto? También para esta parte se les está dejando una práctica para realizar, para que pongan en ensayo este último punto o tema, ¿correcto? Entonces, sin más me despido. Gracias.